de ser lo más didáctico posible. Uy, se me salió más. Para que no se nos aburran. Es una patología sumamente frecuente. Vamos a abrir el PowerPoint. Bueno, vamos a arrancar. Litiasis renal. Como les decía, es una patología frecuente. La clase vamos a hacerla en general y uno cuando tiene pacientes con patología renal, tenemos dos tipos de abordaje de estos pacientes. Uno es el paciente en agudo y otro es el paciente para estudio crónico del por qué se forman las litiasis, para tratar de que no vuelvan a reaparecer y tratar de ver eventualmente cuál es la causa. Por ahí, después cuando hablamos un poco de tratamiento, vamos a apuntar a las dos cosas. Principalmente con lo que es el estudio metabólico de la litiasis renal, vamos a hablar los fundamentos más básicos para que no se haga tan extenso, aburrido y tedioso. Bueno, litiasis renal, vamos a hablar un poquito de epidemiología para arrancar. Es una patología sumamente frecuente. Cuando comiencen con guardias lo van a ver, es bastante característico. Fíjense que la relación entre el hombre y la mujer es 2 a 3 a 1, es una patología más frecuente del sexo masculino, tanto en raza negra como en raza blanca, y tiene una presentación familiar de alrededor del 30%. Es bastante categórico, de hecho uno puede preguntarlo a los pacientes o debe preguntarlo porque muchas veces nos da el aval como para tener otro criterio diagnóstico, por así llamarlo. Principalmente esa presentación familiar se da en litiasis relacionadas con el calcio, como ya vamos a ver, que son las litiasis de fosfato y principalmente las de oxalato de calcio. Esto puede aparecer en cualquier época de la vida, pero principalmente la edad de aparición o pico de aparición es entre el tercer y cuarta década de la vida, entre los 30, 35 a 40 años de edad. Eso es en general, principalmente en los hombres, y en las mujeres el pico de aparición muchas veces es posmenopausia, que es por los desórdenes metabólicos y principalmente por las alteraciones del calcio que se producen en las mujeres posmenopáusicas. Esto que está acá debajo es algo sumamente importante. Esto una vez que uno tiene un paciente con un cólico o con una patología renal, uno sabe que ese paciente puede volver a aparecer o puede recurrir de vuelta con un nuevo episodio. Fíjense que tiene una tasa de recurrencia de 15% aproximadamente al año y el 50% a los 5 y 60% a los 9 años. O sea, para hacerlo más práctico, uno sabe que el paciente, uno de cada dos pacientes que tienen un cólico renal, uno va a reaparecer dentro de los 5 años con ese evento. Y son cuadros demasiado dolorosos y demasiado traumáticos en la vivencia del paciente muchas veces. Y no se olviden que puede llegar a alterar no solamente el dolor, sino que, como vamos a ver posteriormente, puede llegar a alterar la función renal. Bueno, hecha esta presentación epidemiológica, tenemos que basarnos en cuáles son las etiologías de estos pacientes. Las etiologías de estos pacientes, no, la etiología de estos cálculos. Esperen que voy a tratar de unir a los que se quieren unir. Bueno, vamos a seguir uno solo. Vamos a seguir. Vamos a volver un poquitito para atrás. Etiología, ¿sí? La etiología, fíjense, en el 70% de los pacientes están formados por sales de calcio. La principal causa de cálculos en la vía urinaria son los cálculos de oxalato de calcio, yo le diría por lejos, ahí está puesto el 70%, pero imagínense que puede ser hasta el 80-85% de los pacientes. Dentro de los cálculos de calcio, lo más frecuente también por lejos es el cálculo de oxalato de calcio.
Los de fosfato de calcio generalmente se deben a patologías como son las acidosis tubulares renales, que son patologías dentro de todo poco frecuentes, y el fosfato de calcio puede ser de hidroxiapatita o de brullita, pero lo más frecuente, vuelvo a repetir, oxalato de calcio. Segundo en frecuencia son los cálculos de estruita o cálculos de fosfato amónico magnésico. Aproximadamente entre el 15 al 20% de los pacientes con litiasis están conformados por esto. Cuando uno tiene pacientes con cálculos de estruita, los cálculos de estruita se forman en pH extremadamente alcalino. Generalmente se da en pacientes que tienen como antecedentes infecciones urinarias recurrentes, o sea, repetición, pacientes que tal vez tengan vejiga neurogénica y que tienen que sondarse en forma permanente y hacen litiasis, o cualquier otro tipo de patología que provoque infección recurrente. Esto se produce por gérmenes que son ureasa positivos, que desdoblan la urea, que alcalinizan mucho la orina. Generalmente son harinas con pH de 7.5 u 8 y se dan con gérmenes que generalmente son los proteus. Es el germen más frecuente que se halla en estos tipos de pacientes. Por eso, siempre que tengamos cálculos de estruita, uno tiene que sí o sí pedir eventualmente un urocultivo y guiar también el esquema de tratamiento antibiótico de acuerdo al urocultivo, porque son pacientes que generalmente tienen resistencia de las vías, resistencia antibiótica por infecciones recurrentes. Esto es fundamental y aparte muchas veces estos pacientes con litiasis de estruita actúan como con cualquier tipo de cálculo, son pacientes con infecciones urinarias catalogadas como complicadas, como complicadas, que ya inclusive vamos a ver que es una forma de presentación de los cálculos renales. Posteriormente están los cálculos de ácido úrico, que es entre el 5 y el 10% de los casos. Estos cálculos de ácido úrico se dan en pacientes con diferente origen. El 50% de los pacientes que tienen cálculos de ácido úrico son pacientes gotosos, que han experimentado ataques de gotas previamente, que se pueden haber manifestado como forma monoarticular, como puede ser una podagra, que es la inflamación o depósito de ácido úrico en la articulación metatarso-falángica del hallux, del primer dedo del pie, que es lo más característico, o pacientes que ya hayan hecho recurrencia con tendinitis gotosa o ataques de gota de tipo poliarticular en otra articulación. Pero eso es el 50%, le va a pasar que en un 50% o inclusive más, son pacientes que solamente se manifiestan por la litiasis urinaria sin tener antecedentes de gota. Y esto también es muy frecuente tenerlo en cuenta en los pacientes que tienen o hacen tratamientos de tipo quimioterápicos, ¿sí? Por el aumento de movilización del ácido úrico que significa una quimioterapia, principalmente en los tumores que son denominados oncohematológicos. Al destruirse muchísima cantidad de células, hay más cantidad disponible de formación de ácido úrico, y ese ácido úrico puede precipitar a nivel renal y producir una nefropatía por ácido úrico. Por eso estos pacientes generalmente se los trata con bastante hidratación y con medicación previa, que ya vamos a ver el tratamiento, que es con alopurinol, para no desarrollar nefropatía por ácido úrico. Así que eso a tenerlo en cuenta también. Se puede dar también en pacientes psoriásicos por el aumento de la descamación de la piel que genera mayor cantidad de ácido úrico, o en cualquier otro tipo de patología oncohematológica, inclusive sin haber tenido una quimioterapia de por medio. Esas son tal vez las formas más frecuentes de litiasis de ácido úrico. Perdón, ¿con qué se los trata a los pacientes para que no desarrollen esta patología? A los pacientes con tumores. A los pacientes con tumores, ahora si quieren después al final, por ahí para no hacerlo cortado, no tengo ningún problema la pregunta, no tengo ningún problema, pero por ahí hacemos todas las preguntas si quieren al final. Esos pacientes que van a, por ejemplo, quimioterapia, en un mieloma múltiple, en una leucemia linfática o mieloide crónica, en los linfomas, o también se da en pacientes con tumores de órganos sólidos, ¿sí? Si bien en menos predisposición, pero también se da en pacientes con tumores de órganos sólidos. Esos pacientes se lo trata con hidratación, ¿sí? Y principalmente con alopurinol, que son medicaciones. El alopurinol impide la formación de ácido úrico. Pero después, me parece que al final de los slides del Power, hay sobre el tratamiento de eso está especificado. Bueno, ahí teníamos entonces, básicamente algo de ácido úrico. Disculpe, profesor, hay un mensaje de que hay gente esperando para entrar. Ah, bueno, cortamos, porque yo no lo puedo ver. A ver.
vamos a admitir a los que están. Tal vez por ahí vamos a tratar de... Porque pasa esto, uno después en la pantalla yo veo el PowerPoint y no puedo ver, o a veces escucho que alguien que quiere entrar y para hacer tengo que salir y cortar la clase. Entonces por ahí lo vamos a hacer siempre, yo se lo voy a poner 10 minutos antes y esperamos hasta 17:05 y el que entra, entra y el que no, no, porque si no se nos complica para no hacerlo cortado y respetar al que se conectó con tiempo, dentro de la medida de lo posible. Dentro de la medida de lo posible. Bueno, ahí ingresé a los que estaban. Continuamos. Les decía, los cristales de oxalato, perdón, de oxalato y fosfato de calcio, si los de calcio son radioopacos, los de estruvita generalmente también son algo radioopacos, se pueden llegar a evaluar porque contienen algo de calcio en el interior y a veces algo se puede llegar a ver por radiografía. Los de ácido úrico son radiolúcidos, pero muchos pacientes tienen cálculos que son mixtos, que están compuestos por calcio y por ácido úrico. Y por último, están los cálculos de cistina, que es el 1%, que esto tal vez muchas veces no, porque es una patología poco frecuente, pero es un trastorno de tipo genético, donde aumenta la cistina, y esto se da a muchos pacientes con nefrolitiasis, pero en la edad pediátrica. Es patología de la edad pediátrica, fíjense que en prevalencia es 1% o menos del 1%. Bueno, pero bien, ¿por qué se forman este tipo de cálculos? Este tipo de litiasis, porque es lo que uno tiene que preguntarse ante un paciente con un cólico renal. Tenemos que tratarle el cólico, tenemos que calmar el dolor, tenemos que eventualmente externarlo, que el paciente vuelva a su vida normal, pero si no sabemos cuál es la causa, ese paciente posiblemente, como dijimos anteriormente, va a volver a hacer litiasis en una frecuencia aproximadamente del 50% de acá a los 5 años. Bueno, etiopatogenia, hay diferentes tipos de factores que favorecen. Una es la saturación, después hay inhibidores de la cristalización, el pH urinario también juega su rol y la disminución del volumen urinario. Lo más fácil para hablar es disminución del volumen urinario, parece una frase de cliché, pero todo paciente con litiasis urinaria debe tomar líquido. Muchos pacientes desarrollan cólicos cuando están expuestos a temperaturas ambientales extremas. Esto se da según el trabajo del paciente, pacientes que trabajan en cocinas, que se ponen a asar o trabajan en fogones, o que trabajan en fábricas donde están sometidos a altas temperaturas, genera deshidratación, y al haber deshidratación se produce concentración de la orina, y eso favorece la precipitación del soluto, que en este caso vienen siendo los cristales, y eso simplemente produce una litiasis urinaria o un cólico renal. Por eso los pacientes siempre tienen que estar hiperhidratados, principalmente en épocas de verano, en épocas de calor, o tener en cuenta también cuando tienen otras fuentes de deshidratación, como pueden llegar a ser vómitos o diarreas copiosas. La saturación se da principalmente, ya vamos a ver dentro de los mecanismos, que una forma de producción es la hipercalciuria, o sea, el aumento de la excreción de calcio a nivel urinario, o el aumento o la hiperuricosuria, que es el aumento de la excreción de ácido úrico a nivel urinario. Esas son factores predisponentes para desarrollar por saturación, que se agrupen los cristales y que se saturen y que produzcan precipitación, formación de litiasis y aparición de cólicos renales. No solamente depende de si hay saturación o no, sino muchas veces esto está todo imbrincado y puede ser participación de un factor etiopatogénico o de más de uno. Después están los inhibidores de la cristalización, que si no me equivoco más adelante los tengo, y el pH urinario. Fíjense, inhibidores de la cristalización, ¿qué son? Son sustancias que normalmente tiene que haber en la orina de todo ser humano, que impiden la formación de los cálculos de calcio. Por ejemplo, el magnesio, el citrato urinario, el pirofosfato o la nefrocalcina son sustancias que, si están en déficit, generan la formación de cálculos de fosfato de calcio. Los de oxalato de calcio se ven muy favorecidos por el citrato o por el pirofosfato, que son inhibidores de la cristalización. Entonces, esto es importante para lo que es el estudio, porque si yo tengo un paciente con citrato bajo en orina, que después vamos a ver que está entre los pedidos que uno hace para impedir la reaparición de litiasis, ese paciente tengo que tratarlo con citrato o tratarlo de alguna manera para mejorar eso, para que no vuelva a tener otra vez el mismo problema a futuro. Fíjense que los inhibidores de la cristalización están principalmente destinados a los cálculos de calcio y por lejos los más frecuentes son los de oxalato de calcio, y de acá, de los factores que está acá,
lo que más importante se mide y se pide es el magnesio eventualmente, pero principalmente lo que se busca es el citrato. El pirofosfato y la nefrocalcina se pueden buscar, pero generalmente es mucho menos frecuente como factor de formación. Y después otra cosa que yo le había nombrado anteriormente, que dependía del pH urinario. Para que se produzcan cálculos de ácido úrico, se producen en orinas que son ácidas. Por eso dentro de lo que era el tratamiento, que por ahí me preguntaban, de los pacientes que nosotros o se someten a quimioterapia, se los hiperhidrata, se les da alopurinol, que es un inhibidor de la formación de purina, inhibidor de la formación de ácido úrico en definitiva, y también lo que se le da es medicación para alcalinizar la orina, porque en la orina alcalina los cálculos de ácido úrico no se forman, ¿sí? El pH ácido de la orina predispone a formación de cálculos de cistina y de uratos. Y el pH alcalino produce, como ya dijimos en la presentación, pH extremadamente alcalino, más de 7,5 a 8, produce formación de cálculos de estruita y también formación de cálculos de fosfato de calcio. Fíjense que los cálculos más frecuentes, que son los de oxalato de calcio, no están predispuestos por el pH, ¿sí? Entonces, eso es una visión etiopatogénica y como todo uno quiere saber la etiopatogenia para ver eventualmente cómo lo trata o cómo impide que reaparezca. Esto tiene el mismo fin. Bueno, ahora caemos dentro de lo que es la clínica pura y exclusivamente. La litiasis urinaria se pueden presentar de muy variada manera. Lo más típico es la aparición del paciente con el cólico renal. Este paciente, cuando ustedes puedan ver o ya hayan visto en guardias que vayan haciendo, digo en guardia porque generalmente es un paciente, el cólico es un dolor de comienzo brusco, repentino, con características subintrantes, o sea, bien tipo cólico, que generalmente es de intensidad moderada a severa, que se localiza a nivel del flanco, ¿sí? Perdón, a nivel de una fosa lumbar, sea de izquierda o sea de derecha, que se irradia hacia adelante, hacia el flanco, y que se dirige hacia la zona inguino-escrotal en el hombre o inguino-vulvar en la mujer. Esa es la característica típica de un cólico renal. Típicamente al paciente muchas veces uno lo ve entrar a la guardia y se da cuenta sin prácticamente interrogarlo, lo cual no es que no hay que hacerlo, pero se da cuenta de que el paciente tiene un cólico renal porque son pacientes que entran con angustia, con ansiedad, con un cuadro de excitación muy importante, con un dolor que no tiene postura antálgica, es diferente a cualquier otro tipo de patología de abdomen agudo, que generalmente el paciente logra tener una postura antálgica o quedarse quieto. El paciente con cólico renal camina, deambula por todos lados porque no se puede quedar quieto, y con la característica de radiación que decíamos antes. A esa característica de dolor se le suma el hecho de que el dolor es tipo cólico, que es relatado por el paciente, y se le suma el hecho que por el dolor severo que tiene, generalmente tiene un compromiso vagal asociado. Ese compromiso vagal se manifiesta muchas veces por náuseas y generalmente por vómitos. Es por el compromiso vagal y es por el cólico renal, genera una disminución de la peristalsis, un hilo de tipo paralítico, y genera vómitos, genera también aparición de sudoración profusa en el paciente y de gran malestar. Esas son las características típicas de un cólico renal. Y también el cólico renal, cuando el paciente tiene dolor, nos sirve un poco para poder determinar dónde se encuentra la litiasis. Generalmente los pacientes que tienen el lito en la pelvis renal o en los cálices que se está moviendo, generalmente tienen dolor lumbar en forma cólica, sin demasiada irradiación. Cuando el paciente empieza a radiar el dolor hacia abajo, generalmente indica que el cálculo migró y que se encuentra en la parte distal del uréter. Entonces un paciente que se da el dolor hacia la zona escrotal o hacia la zona vulvar, en el hombre o en la mujer respectivamente, indica que ese lito está migrando. Y muchas veces otra forma de presentación del cólico renal es el paciente con síntomas urinarios sin ser infección urinaria. Si ese lito se enclava en la unión uretero-vesical, en el trayecto del uréter que está dentro de la vejiga, eso va a generar poliaquiuria, tenesmo, ¿sí? Y hasta muchas veces puede promover algo de disuria. Y uno confundírselo con una infección urinaria, y generalmente esto va acompañado de mucho dolor. Ese es el diagnóstico diferencial que por ahí uno puede hacer. Una infección urinaria baja, la paciente o el paciente puede estar molesto, pero no va a tener demasiado dolor. Cuando el cálculo se enclava a nivel distal, uno se lo puede confundir con una infección urinaria. Tengan en cuenta esa posibilidad. Esas son las características de presentación típica de un cólico renal.
vuelvo a repetirles, bastante característicos y es lo más característico o lo más común que uno ve. Muchísimas veces uno manda a hacer o ecografías por cualquier otro tipo de patología, ¿sí? O inclusive radiografías, y si los cálculos son radioopacos, puede aparecer una sombra radiopaca proyectada a nivel renal. Y entonces uno descubre cálculos en forma asintomática, que después tendrá que estudiar para ver qué hace con esa litiasis y qué tipo de tratamiento se realiza con el paciente. Pero bueno, encontrarlo en forma asintomática también es bastante frecuente. Otra forma de presentación no tan frecuente, pero que tengan que tener en cuenta, es el dolor lumbar continuo. Son pacientes que están con lumbalgia en forma permanente, que el 95% de las lumbalgias en un paciente de las características que estamos hablando, que son generalmente jóvenes, con un dolor lumbar continuo, uno la va a asumir o la puede asumir como una lumbalgia de tipo musculoesquelética, por problemas en la columna, en los ligamentos, contracturas musculares, dolores lumbares, esfuerzos físicos y demás. Pero muchas veces, cuando el dolor no cede o si continúa y uno tiene esa sospecha, tiene que dirigir estudios para pensar en que también una forma de presentación puede ser el dolor continuo sin la aparición de cólicos. Otra forma de presentación son las infecciones urinarias. Esto produce un cuadro de tipo obstructivo a nivel urinario y como toda obstrucción puede producir infecciones urinarias. Por ende, ya la próxima clase vamos a hablar de infecciones urinarias. Estos son infecciones urinarias que uno ya sabe que son infecciones urinarias complicadas. Las infecciones urinarias muchas veces se catalogan como no complicadas o complicadas. Estos pacientes son infecciones urinarias complicadas. Si el paciente tiene un cálculo enclavado en uréter distal, va a empezar a tener una hidronefrosis ureteral que va a ir hacia la parte renal, y si eso está infectado, es una bolsa cerrada, se pueden llegar a hacer una colección o una piohidronefrosis y producir abscesos renales o pararrenales, y el paciente inclusive ponerse séptico. O sea que actúa como una urgencia de tipo urológica, ese paciente hay que desobstruirlo, aparte de hacerle tratamiento de tipo antibiótico. A tener en cuenta esa forma de presentación. Otra forma de presentación es la hematuria. La hematuria generalmente de este tipo de pacientes es una hematuria que puede llegar a ser sin cálculos, ¿sí? Pero a veces se puede llegar a presentar cuando es un poquito importante con cálculos. Generalmente sin cálculos, y generalmente es una hematuria que obviamente va acompañada de dolor. Cuando uno tiene un paciente con hematuria que tiene más de 60 años y no tiene dolor, uno va a pensar en un tumor de la vía urinaria, un tumor renal, un tumor de uréter o un tumor de vejiga, que sería más frecuente que el tumor de uréter. Eso sería la presentación de una hematuria, que inclusive generalmente es con cálculos cuando son por tumores, y donde el paciente no tiene dolor. ¿Puede presentarse una hematuria con coágulos por un tumor como un dolor tipo cólico? Sí, porque cuando el tumor sangra mucho y la sangre se va estaciando en algún momento, se pueden producir coágulos, y esos coágulos actuar como si fuesen cálculos y originar cólicos renales. Pero para que se entienda, la hematuria del cólico renal va asociada con dolor y generalmente es una hematuria sin cálculos. Y muchas veces es una hematuria leve, Por último, otra forma de presentación es la anuria. Esto tenerlo en cuenta en pacientes monorrenos. Imagínense un paciente con un solo riñón, monorreno, que tiene un cálculo renal. Si ese cálculo obstruye la vía urinaria, le va a producir un cuadro de anuria y ese paciente está desarrollando una insuficiencia renal aguda de tipo obstructiva. Por ende, esto pasa a ser otra urgencia de tipo urológica, fundamental para que el paciente no haya diálisis. Y otra forma de presentación, aunque parezca mentira, es que el paciente, en un análisis de laboratorio, nosotros le encontremos valores de urea y creatinina elevadas, que se presente con un cuadro de insuficiencia renal crónica, porque nunca tuvo dolor tipo cólico ni nada por el estilo, y esto se ve muchas veces en los pacientes con cálculos de Struita. Los cálculos de Struita, que me parece que no se lo detallé, son cálculos coraliformes, son cálculos que crecen por aposición, son cálculos que muchas veces producen cólicos, pero otras veces no, se puede presentar directamente como una insuficiencia renal crónica porque son litiasis que van creciendo y van tomando la forma del lugar donde se van formando. Por ende, toman la forma de la pelvis renal y también van tomando la forma de los cálices renales, por eso se llaman en astas de venado también, son cálculos demasiado grandes que lo que producen es una obstrucción de la vía urinaria y el paciente termina produciendo una insuficiencia renal crónica por alteración y por atrofia del parénquima de la corteza y de la médula renal. Por eso se pueden presentar como insuficiencia renal crónica. Bueno, fíjense, la forma de presentación es bastante variada, me parece que se las detallé bastante. Después, si queda alguna duda, lo charlamos
de las preguntas que ustedes le vayan surgiendo y las evacuamos en la medida de lo posible. Bien, vamos al diagnóstico. ¿Cómo uno hace el diagnóstico de este tipo de patología? Tenemos dos, primero tenemos que hacer el diagnóstico de la entidad, y una vez que tenemos el diagnóstico de la entidad, tratarla, y después eventualmente ver a qué paciente estudiamos para que no vuelva a reaparecer el cuadro, ¿sí? Entonces yo lo dividí como diagnóstico de la litiasis. El diagnóstico de la litiasis eminentemente, obviamente uno al principio es el paciente que hay con un cólico renal, es el cuadro clínico que yo le describí anteriormente, con el desasosiego que el paciente tiene consigo. Entonces uno ante el cuadro clínico, ante la sospecha clínica, va a ir pidiendo estudios complementarios. Tengan en cuenta que uno esto lo sectoriza, lo divide, porque estamos tratando de hacer algo pedagógico. Pero acá hay que actuar en el unísono. El paciente está que no da más de dolor. O sea, no le podemos decir al paciente, bueno, espera, vamos a hacer orinar acá, te vamos a hacer un sedimento urinario, te vamos a mandar a hacer una ecografía, porque el paciente no se va a quedar quieto nunca. Entonces, nosotros tenemos la sospecha clínica de un cólico renal, le hacemos el examen físico, lo revisamos, le revisamos el abdomen, vemos los puntos ureterales, le hacemos puño percusión, le tomamos los signos vitales al paciente, le vamos a colocar una vía venosa periférica y le vamos a pasar medicación para hacer que le calme el dolor. Y después, una vez que el dolor esté calmado, lo vamos a estudiar. No se olviden de eso, eso es fundamental. El paciente siempre hay que calmarle el dolor y después hay que estudiarlo. En cualquier tipo de dolor o en cualquier tipo de patología. Eso a veces que el abdomen agudo no debemos dar nada para enmascararlo, el paciente la sufre mucho y muchas veces no enmascaramos ningún cuadro. Entonces, en este punto en particular, que es el cólico renal, primero, ante el cuadro clínico, diagnóstico presuntivo, le ponemos tratamiento y le calmamos el dolor. ¿Cómo lo estudiamos? Para no hacerla larga. Fundamental el sedimento urinario. No hace falta pedir una orina completa, no hace falta pedir un urocultivo, si el paciente no tiene fiebre, si no tiene síntomas urinarios bajos. Lo que sí es importante es el sedimento urinario. En el sedimento urinario, si a mí me aparece leucocitos, cilindros leucocitarios, si me aparece pus o me aparece bacteria, bueno, es decir, bueno, hay una infección urinaria que puede estar complicando, ¿no?, una litiasis urinaria. Pero generalmente el sedimento urinario me va a venir positivo en los glóbulos rojos. O sea, imagínense que el lito se mueve en la vía urinaria, genera pequeñas microfracciones del endotelio, de la vía urinaria, del urotelio, y eso va a generar glóbulos rojos. Y muchas veces lo único que encontramos en la orina es una microhematuria, ¿sí? No va a haber leucocitos, no va a haber piuria y demás, y muchas veces encontramos una microhematuria y también nos sirve para pensar que ese paciente tiene o está teniendo un cólico renal. Sedimento urinario principalmente destinado a microhematuria y a descartar que haya una infección. Bien, RX simple del árbol urinario, ¿sí? Al paciente se le puede hacer una radiografía simple del árbol urinario, que se hace de pie. Nos va a servir para ver si los litos son radiopacos. Si son litos que no tienen calcio, que son de ácido úrico, no los vamos a ver y el paciente puede tenerlo tranquilamente. Recuerden que los de cistina también se pueden observar, porque se pueden ver porque tienen gran cantidad de azufre, y a veces los de estruvita, como son tan grandes, depositan un poco de calcio en su superficie, y también puede llegar a visualizarse, aunque a veces no. La ecografía. La ecografía es muy sensible para la parte urinaria. A medida que vamos hacia distal, a nivel del uréter principalmente, el uréter distal es muy difícil de acceder ecográficamente. Entonces el ecografista tal vez no nos va a informar si hay un cálculo no enclavado en el uréter distal. Imagínense que si el paciente comenzó con un dolor que se ligara hacia la zona inguinoescrotal, el cálculo puede estar ubicado en el uréter distal y puede que el ecografista me informe que la ecografía es normal porque ni siquiera aún pudo dilatar la vía urinaria. O sea, la vía urinaria no se dilata en horas, sino que tarda mucho más tiempo. Entonces, ecográficamente el riñón no hay nada, y a nivel distal no vemos nada, pero el paciente tiene la litiasis. O sea, ecografía normal no me descarta que el paciente esté haciendo una litiasis. Radiografía normal no me descarta que esté haciendo una litiasis. El sedimento urinario, generalmente, alguna microhematuria muy posiblemente aparezca. Si nosotros tenemos alta sospecha, no encontramos nada en la radiografía simple al urinario y no encontramos nada en la ecografía, y el paciente está tranquilo, y tenemos alta sospecha por el cuadro clínico o porque aparece una microhematuria, y estas dos cosas son normales, el gol estándar de diagnóstico es la tomografía axial computada, helicoidal, sin contraste endovenoso, o UroTac,
o urinaria. Inclusive generalmente se hace una tomografía de abdomen y pelvis, en donde no solamente vemos la parte urinaria, sino muchas veces sirve para descartar patología que nos pueda hacer confundir en el diagnóstico. Pero la UroTac, ¿sí?, es diagnóstico de certeza, encuentra obviamente que velitos sean de origen cálcico, o tengan calcio en su interior, o no tengan calcio en su interior, así que la UroTac tiene una sensibilidad altísima y una especificidad muy alta, cercana al 99%. Vuelvo a repetirle, nadie se va a imaginar meter a un paciente a un tomógrafo. Si nosotros tenemos el diagnóstico con lo anteriormente dicho, suficiente, no le vamos a hacer un UroTac, o se verá después si es necesario el urólogo lo necesita para algo. Pero si el paciente no lo encontramos y el paciente está dolorido, no lo vamos a meter a un tomógrafo porque no se va a quedar quieto ni un segundo. Siempre hay que calmar el dolor. Bueno, esos son los métodos de diagnóstico. El urograma excretor ya está acá, pero es simplemente para nombrárselo, está totalmente en desuso, es engorroso y sometemos al paciente a altas dosis de contraste. Hoy en día no tiene aval desde el advenimiento de la tomografía es no invasiva y es el gol estándar. Bien, tenemos el paciente, le tenemos que dar tratamiento. Antes de hablar de la causa, vamos a hacer un mini reconto, un mini tratamiento del paciente. Al paciente le ponemos una vía venosa periférica, el paciente está con desasosiego, si está con muchos vómitos se le puede pasar alguna metoclopramida, un poco lo va a ayudar, en realidad cuando empiece a calmar el dolor va a calmar. El tratamiento en sí del paciente es el tratamiento del dolor. No está indicado o no tiene ningún aval científico el uso de iosina o butilbromuro de iosina, que es la famosa buscapina endovenosa. ¿Por qué? O sea, los antiespasmódicos no se usan en cólico urinario, no se usan en cólico renal hoy en día. Se usaba muchísimo antes, pero hoy no está avalado el uso. ¿Por qué? Fisiopatológicamente, antes se creía que el cólico renal viene por espasmo, ¿sí?, de la vía urinaria, y en realidad lo que se produce en la vía urinaria es una inflamación de todo el urotelio cuando el lito se enclava. O sea, el lito se enclava, se produce un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio que se produce el dolor, el que produce el cólico, y el que genera esa inflamación, que genera que quede más atrapado generalmente el lito. Entonces, no es fisiopatológicamente el espasmo lo que ocasiona, por eso no se usan antiespasmódicos, y sí se deben usar de primera línea antiinflamatorios, siempre y cuando tengan en cuenta de que el paciente no se nos escape de que sea alérgico o que tenga alguna contraindicación formal para el uso de antiinflamatorios. Los antiinflamatorios los vamos a usar por vía endovenosa, por las características del dolor. Lo más avalado para el uso es el ketorolac endovenoso hoy en día. También se puede usar indometacina, también se puede llegar a usar diclofenac diluido, pero lo más avalado es el ketorolac. Algunos de esos tres antiinflamatorios podemos usar para calmar el dolor. Si el dolor no cede, o si va cediendo, lo seguimos con el antiinflamatorio en forma reglada. Si el dolor no cede, se puede usar para calmar el dolor, no actúa desde el punto de vista fisiopatológico, pero sí se puede usar para calmar el dolor, opiáceos. El opiáceo que se puede usar, o se puede usar meperidina, o lo más usado es la morfina. La morfina usada en forma diluida y de abolos pequeños para no generar más respuesta emética, es una buena medicación de rescate para calmar el dolor y muchas veces produce una sensación de sedación que ayuda al paciente. No sirven los sedantes, van a ver que en algunos casos le van a decir de darle diazepam o cualquier tipo de ansiolítico al paciente. Obviamente que el paciente con eso se va a dormir y no va a sentir dolor por un tiempito, pero desde el punto de vista fisiopatológico no está usado. O sea, lo que se debe usar básicamente en primera instancia son los AINES endovenosos o si no, opiáceos. Básicamente eso. Después hay algunos trabajos con nitroglicerina porque actúa, o nifedipina porque actúa como dilatador del músculo liso, pero son de tipo controvertidos, y en algunos casos, cuando la litiasis está enclavada, se pueden usar corticoides en vía endovenosa o vía intramuscular, que sirve para producir un efecto antiinflamatorio adicional al efecto antiinflamatorio que producen los AINES, y de esa manera facilitar que el lito migre y se pueda eliminar en forma convencional. No se los nombré, y por ahí se los nombro ahora por si me olvido. Generalmente las litiasis menores o iguales a 5 milímetros generalmente se eliminan en términos de 24, 48, 72 horas, se puede favorecer con la medicación que hablamos anteriormente que calma el dolor, pero cuando son litos mayores de 6 milímetros o 7,
la posibilidad de eliminación en forma espontánea de una litiasis es infinitamente bajo, y ahí es obviamente donde entra en juego el urólogo. Bueno, para continuar con el estudio de la causa de estos pacientes, tendremos que pedirle al paciente, después que el paciente pasó su cuadro agudo, inclusive que está en su domicilio y después de un tiempo, porque estudiarlo con orina de 24 horas en forma rápida no tiene sentido porque da falsos valores positivos, por esto hay que hacerlo en forma diferida. El paciente se le debe pedir un hemograma con un dosaje de calcio. ¿Para qué? Para ver si el paciente tiene una hipercalcemia. La hipercalcemia, como vamos a ver, es una forma de producción de cálculos de calcio. Se debe pedir un fósforo para ver el cociente fosfocálcico que el paciente tiene, ver el nivel de ácido úrico en sangre para ver si tiene hiperuricemia. La hiperuricemia en pacientes con cálculos de ácido úrico es una indicación de tratamiento con el halopurinol que yo le decía anteriormente. Se le puede pedir magnesio, ¿sí? Y se le pide una orina completa. La orina completa está destinada principalmente a ver el pH urinario, por ejemplo, para ver si es un pH ácido o extremadamente ácido, para ver si tiene predisposición a formar cálculos de ácido úrico, o de fosfato cálcico. Y después los pacientes se le puede urocultivo. Urocultivo no se pide en todos los pacientes con litiasis urinaria, como dijimos anteriormente. Si yo tengo la sospecha de que el paciente tiene una infección urinaria, sí le voy a pedir un urocultivo. Esto está destinado principalmente a que todo paciente con litiasis urinaria de cálculos de estruvita, sí o sí, uno le tiene que pedir un urocultivo. No puede hacer un tratamiento empírico de un paciente con litiasis de estruvita, porque generalmente son pacientes que van desarrollando resistencia antimicrobiana. Entonces le pido el urocultivo y en todo caso, si la orina está infectada, después empíricamente le puedo lanzar un tratamiento y eventualmente después lo dirijo de acuerdo al antibiograma. Acuérdense, urocultivo para los de estruvita. Para los demás, solo si ustedes tienen sospecha de que aparte de la litiasis hay una infección urinaria. Si no, no hace falta. Por último, aparte del hemograma y todo lo que está arriba, le vamos a pedir una orina de 24 horas. No voy a andar mucho en detalles, la orina de 24 horas, generalmente y siempre hay que pedir creatininuria. La creatininuria es un valor fiel que me sirve de acuerdo a unas tablas que hay, de acuerdo al peso del paciente, para ver si el paciente recolectó bien la orina de 24 horas, porque aunque esto parezca una cosa banal, si la orina de 24 horas está mal recolectada, los valores que nosotros me va a dar van a ser alterados. Entonces, en la orina de 24 horas le pido ácido úrico, para ver la excreción de ácido úrico, porque la hiperuricosuria es un factor predisponente a que el paciente desarrolle cálculos de ácido úrico. Le pido calcio en orina, la hipercalciuria es otro valor predisponente. Aproximadamente la excreción de calcio en orina de 24 horas es de 250 miligramos a 300 miligramos de calcio en orina de 24 horas. No importa que sepan este valor, aproximadamente son 4 miligramos kilo. Pero ¿por qué tener en cuenta esto? Porque si el paciente tiene una hipercalciuria, o sea, muchas veces encuentran valores de 500, 600, 700 miligramos, esa puede ser la causa de formación del cálculo de oxalato de calcio, y es algo que yo tengo que tratar, que ahora vamos a ver después cómo se trata, para que no se vuelva a formar. Lo mismo que con el tema del fosfato, después del magnesio, que habíamos dicho que actuaba como un estabilizador, se le pide magnesio en orina, y la otra que se le pide es citrato y oxalato. El déficit de citrato, la hipocitraturia, ya lo vamos a nombrar, dentro de las causas tediosas que tienen que acordarse, está catalogada como un factor predisponente a producción de cálculos de calcio. Y el oxalato, la hiperoxaluria, que se da en trastornos como ya vamos a ver más adelante a nivel digestivo, pacientes con enfermedades inflamatorias intestinal, con enfermedad de Crohn principalmente, y demás, tienen aumento del oxalato a nivel urinario, y en la hiperoxaluria favorece la formación de cálculos de oxalato de calcio. Esta orina de 24 horas generalmente se hace un valor en forma basal, y en algunas oportunidades se pueden hacer 2 o 3 recolecciones de orina de 24 horas para hacer un valor más fidedigno. Inclusive muchas veces se hacen una que se puede realizar con restricción del calcio de la dieta. Simplemente lo que se hace al paciente es sacarle todos los productos lácteos, y de esa manera vemos si mejora o no la calciuria en orina. Pero generalmente eso se puede hacer o no. El estudio metabólico muchas veces lo hacen los nefrólogos, no los urólogos,
pero a tener en cuenta, porque esto uno en consultorio clínico también lo tiene que tener en cuenta y pedirlo, porque muchas veces diagnosticamos y está la causa. Y también podemos encontrar que el paciente esté haciendo una hipercalcemia por cualquier otra causa, y dentro de las manifestaciones que tiene es la litiasis urinaria y tal vez sea la menos importante, pensando al futuro. Bueno, vamos a hablar, y no los quiero marear mucho con esto, no se lo quiero hacer muy larga, por ahí yo después vamos a dejar abierto para preguntas, porque tal vez el tema es largo y algunas cosas, al no ir y vuelta con ustedes, se me van quedando en el tintero de explicarles, pero nosotros ahora lo que vamos a ver es, de todos los tipos de litiasis que hay, ¿por qué se producen? ¿Cuáles son las causas de producción? Que es un poco el motivo por el cual yo le había expuesto que estudiamos la causa, que es para ver no volver a tener recidiva esa litiasis. La litiasis cálcica, que son lejos las más frecuentes, principalmente oxalato y fosfato, una causa de producción es la hipercalciuria idiopática, ¿sí? Esta hipercalciuria idiopática, no marearlos demasiado, significa aumento de la excreción de calcio. Dijimos que es de cuando es más de 4 miligramos kilo, 4 miligramos kilo en orina de 24 horas. Esta hipercalciuria idiopática se dividía, le digo se dividía porque hoy en día esta división no es tan notoria, en absortivas y en renales. Hoy se cree que es la misma enfermedad con diferentes polos de manifestación, o que empiezan más por una forma y después se manifiestan más por otras. Idiopática es porque no tienen causa. Son pacientes que tienen aumento de la excreción de calcio en orina sin tener aumento del calcio en sangre, sin tener hipercalcemia. Absortiva, se sabe que son trastornos a nivel de la absorción a nivel intestinal, entonces los pacientes absorben más nivel de calcio por alteraciones de los transportadores de calcio a nivel intestinal, y al tener más absorción de calcio tienen más eliminación a nivel renal. Y la renal es porque se produce alteración en la reabsorción de los túbulos y se produce mayor excreción. Esto es lo que yo le decía antes, que uno puede hacer la diferenciación, que desde el punto de vista no tiene mucha utilidad hoy en día, de hacer una dieta pobre en calcio. Los pacientes que tienen aumento de la excreción de calcio en orina en forma convencional, nosotros después le hacemos una dieta restrictiva en calcio, le sacamos todos los lácteos, si es más por absorción, la excreción a nivel renal va a ser normal. Pero bueno, vuelvo a repetirle, esto hoy en día no importa tanto la diferenciación, sí importa que se pida una calciuria en orina de 24 horas porque es una de las causas de cálculos de calcio. La otra causa no tan frecuente es la acidosis tubular renal distal tipo 1, que se da principalmente cálculos de fosfato cálcico, vuelvo a repetir, no es tan frecuente. Después está la hipercalciuria, pero en pacientes con hipercalcemia, ¿sí? Pacientes con hipercalcemia, por eso pedimos calcio en sangre. Si nosotros tenemos un paciente joven con hipercalcemia, tiene hipercalciuria, y lo que tenemos que pensar es en un paciente joven en que el paciente tenga un hiperparatiroidismo. Entonces le vamos a tener que pedir una PTH, le vamos a tener que estudiar la parte ósea para ver si tiene resorción, si tiene una osteoporosis secundaria, y muchos pacientes con una hipercalcemia, con un hiperparatiroidismo, que puede ser aislado o inclusive puede ser asociado a necrosis endocrina múltiple, y ahí hay que investigar si hay familiares también con este tipo de patología. Un paciente con hiperparatiroidismo, muchas veces el debut no son trastornos óseos, sino son las litiasis urinarias. Entonces, hipercalcemia en un paciente joven, uno pensaría en descartar un hiperparatiroidismo. En un paciente más añoso, por predisposición o por edad, uno pensaría que esa hipercalcemia puede ser secundaria a tumores que produzcan metástasis óseas y que esas metástasis óseas aumenten el calcio. Obviamente que eso también está uno obligado eventualmente a descartarlo en los pacientes jóvenes. O sea, la hipercalcemia hay que estudiarla en todos los pacientes. Y obviamente que acá va a ser el tratamiento de la causa lo que va a mejorar la parte urinaria. Tratar la causa que le está produciendo la hipercalcemia. La otra es lo que decíamos, la hiperoxaluria, trastornos básicamente a nivel intestinal, con aumento de la reabsorción de oxalato a nivel del ilion, como pueden ser en la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. La hiperoxaluria produce esto. Básicamente es eso, no es tanto por la alimentación, el té, el chocolate tienen bastante cantidad de oxalato, pero debería producir aumento importante del oxalato urinario, no sería trascendente como para que sea la causa exclusiva de la hiperoxaluria. La hiperuricosuria. ¿Por qué? La hiperuricosuria hay que tenerla en cuenta porque muchas veces el ácido úrico sirve de núcleo
para que se empiecen a depositar cálculos, se empiece a depositar y formar cálculos de oxalato también de calcio. Y generalmente son cálculos mixtos. Tienen ácido úrico y tienen calcio. Por último, o no por último, falta alguna más, es la hipocitraturia, ya la dijimos anteriormente, el déficit de citrato en orina de 24 horas causa cálculos de calcio. Y por último, ahí sí está la litiasis cálcica idiopática. Fíjense que a pesar de que nosotros sabemos que el paciente tiene una litiasis cálcica, porque la vimos, o porque, ojo, no les dije, si nosotros pesquisamos el lito cuando el paciente lo elimina, que muchas veces uno tiene que decir al paciente que orine en un lugar donde pueda mirar si lo eliminó, y el paciente se da cuenta si lo elimina, ese lito que nosotros pesquisamos lo podemos mandar a analizar, y un análisis bioquímico nos puede dar el análisis de la composición del cálculo. Aunque nosotros hagamos todo el estudio, un 20 hasta inclusive un 30% quedan como litiasis cálcicas idiopáticas, ¿sí? No encontramos nada de factor predisponente o de causa. Bueno, litiasis úrica, algunas cosas les nombré, no le nombré los fármacos que me acordé, pero estaba acá, por eso se lo voy a nombrar ahora. La gota primaria, dijimos que el 50% se asocia con litiasis úrica, no vamos a hablar de gota porque no es el tema. Todas las pacientes con hemopatías, acá en las hemopatías entran, que yo le nombré hoy, lo oncohematológico. Tengamos en cuenta también otro tipo de hemopatías, la esferocitosis hereditaria, las anemias de tipo hemolíticas, hay mucha hemólisis, hay mucha ruptura de glóbulos, eso genera más disposición de purinas, más disposición de ADN, más formación de ácido úrico. Entonces, en los pacientes inclusive con talasemias, que tienen una eritropoyesis de tipo ineficaz, con un poco de hemólisis leve, tienen que ser tenidos en cuenta para pensar en que pueden llegar a desarrollar cálculos de ácido úrico. La dieta rica en purinas, la dieta rica en purinas es principalmente en todo lo que son chacinados, fiambres, embutidos y demás, aumenta el nivel de ácido úrico en sangre. El ácido úrico también se aumenta por la cerveza y el ácido úrico también se aumenta por los mariscos. Así que esas cositas también hay que tener en cuenta para hacer un consejo para el paciente. Fármacos. Esto tengámoslo en cuenta. Y hoy, de hecho, tuve un paciente con gota que estaba medicado con diuréticos, que hace poco tiempo está medicado con diuréticos. Los diuréticos de tipo tiacídicos, no diuréticos del ASA como la furosemida o la torosemida. Los tiacídicos, la clortalidona o el más usado que es la hidroclorodiazida, generan aumento del nivel de ácido úrico. Entonces a veces son pacientes que hacen ataques de gota o que pueden llegar a desarrollar litiasis úrica. Entonces, ante un paciente que está con un diurético tiacídico y que hace un cólico renal con una litiasis de ácido úrico, hay que sacar la tiacida y reemplazárselo, de acuerdo a la patología por el cual se le hemos dado, por otro tipo de medicación. ¿Sí? Y por último, como siempre, está la litiasis úrica de tipo idiopática. Bien, después tenemos las litiasis que son de tipo infecciosas. Las litiasis de tipo infecciosas o de struvita, dijimos anteriormente, el factor predisponente son gérmenes ureasa positivos. Es muy difícil de tratar estos pacientes en cuanto a ponerle tratamiento antibiótico, porque generalmente la matriz de los litos, y como es muy grande el lito, queda infectada y muchas veces el paciente hace a partir de eso infecciones recurrentes. Por esto hay que tratarlo de acuerdo en el cultivo y hay que tratarlo con el urólogo, porque ese paciente va a ir, entre otras cosas, a litroticia extracorpórea para tratar de eliminar los cálculos. Y por último, la litiasis citínica, que dijimos que es una característica más de tipo genética. ¿Cuáles son las medidas de tratamiento? En realidad nosotros ya charlamos recién, que yo le dije que lo más importante que ustedes van a ir viendo, que después van a ir andando a medida que lo vayan viendo, el tratamiento en agudo. Pero tengamos en cuenta cuáles son las medidas generales. La medida general es lo que decía yo al principio de la charla, o a mitad de la charla, es el abundante líquido, eso es fundamental, instruirlo al paciente, instruirlo que cuando haya época de mucho calor o se pone en lugares que tienen más aumento de la temperatura ambiental, tiene que hiperhidratarse, ¿sí? La dieta, disminuir la ingesta de proteínas animales, eso está principalmente destinado a los cálculos que son de ácido úrico, lo que decíamos anteriormente, los chacinados, los fiambres, los embutidos para ese menester. Cuando los pacientes tienen cálculos de oxalato de calcio, lo que hay que hacer es tratar de restringir no el calcio de la dieta. Se ha visto que las dietas bajas en calcio
no dan demasiada utilidad generalmente, ¿sí? Y también si nosotros le sacamos el calcio al paciente, posteriormente el paciente puede llegar a empezar a hacer una osteoporosis secundaria por déficit de calcio. Lo que sí hay que sacar es el exceso de sodio, porque el sodio aumenta la expresión de calcio a nivel urinario, entonces esos pacientes tienen que hacer una dieta hiposódica. Y esto es importante, lo que decíamos hoy, que yo en algunos momentos se lo fui nombrando, qué pacientes nosotros tenemos que tener una actuación urológica urgente, a qué paciente nosotros vamos a llamar al urólogo apenas le calmemos el dolor al paciente para que el urólogo ya esté avisado. Si el paciente tiene una obstrucción total o parcial, es importantísimo, principalmente más si el paciente es monorreno, ¿sí? Cuando existe una infección asociada, porque les dije que el paciente se puede llegar a poner séptico, cuando la hematuria es importante, no es lo habitual, pues se puede dar pacientes que tengan una hematuria demasiado trascendente importante, y muchas veces también cuando el dolor es de difícil control, a pesar del paciente estar medicado con opiáceos. Todo esto es una indicación de actuación urológica de urgencia. Yo no he dado nada o no he hablado nada de la actuación urológica porque es un tema más de la especialidad y ustedes lo van a ver cuando cursen urología. Pero bueno, dentro de las actuaciones urológicas, los pacientes con litiasis. Si la litiasis es menor 5 milímetros o menor, generalmente hay que tratar de que la expulse en forma espontánea, con tratamiento médico, con antiinflamatorios y tener la suerte de expulsarla. Si tiene un lito mucho más grande y está ubicado a nivel renal, se pueden hacer las famosas ondas de choque o litotricia extracorpórea, que lo hacen los urólogos. Y si el paciente tiene un lito que está enclavado en uréter distal, que tiene 7 milímetros y que no sale, el paciente le va a hacer por vía de la vejiga, o sea, tipo una citoscopía, se va a meter en el uréter y puede pesquisar el lito y sacarlo y liberar la vía urinaria, o cuando eso no es posible, colocar un catéter, que se denomina catéter WJ, que lo que hace es encamisar el uréter para permitir disminuir el aumento de la presión local y la hidronefrosis para en un segundo término eliminar el lito. Eso es muy básicamente porque, vuelvo a repetirles, más tratamiento urológico que lo van a ver con la especialidad. Bien, si nosotros tenemos un paciente con una hipercalciuria, ya sea absortivo renal, o sea, básicamente el paciente tiene aumentada la excreción de calcio a nivel urinario, la ingesta de calcio no se la tenemos que limitar a dietas hipocalcémicas, que serían dietas por debajo de los 400 gramos de calcio, sino hacer una dieta con una ingesta de calcio normal, entre 600 y 800 miligramos día. Esto básicamente lo hacen con que el paciente no consuma demasiado cantidad de lácteos. Con eso es suficiente y va a tener una dieta entre 600 y 800 miligramos día, consumiendo algo de lácteos sin problema. Ahora bien, la hidroclorotiazida, que yo le había nombrado, que es un diurético tiazídico, que ustedes lo han escuchado cuando yo le dije que la hidroclorotiazida favorece muchas veces, entre otras cosas, ¿no?, la formación de cálculos de ácido úrico, digo entre otras cosas porque también acuérdense del pH ácido y demás. La hidroclorotiazida nosotros la podemos utilizar para los pacientes que tienen una hipercalciuria, porque disminuye la excreción de calcio a nivel urinario. Aumenta el ácido úrico, pero disminuye la de calcio. Fíjense que las dosis es de 50 a 100 miligramos día. Nosotros, la hidroclorotiazida para un paciente con hipertensión arterial, se utilizan dosis bajas de 12,5 o de 25 miligramos, porque se puede usar sola o en concominancia con otra medicación. Para el tratamiento de la hipercalciuria se utilizan dosis de 50 a 100 miligramos día, y esto disminuye la excreción de calcio urinario y por ende disminuimos la producción de litiasis urinaria. Otra patología que más adelante la vamos a ver, la hidroclorotiazida, en los pacientes que tienen una osteoporosis, y que la osteoporosis muchas veces puede estar producida también por la hipercalciuria, genera una osteoporosis importante. Entonces nosotros debemos frenar con la hidroclorotiazida la excreción de calcio urinario. Entonces, esto para la hipercalciuria. Si tenemos un aumento del oxalato en orina, se le da colestiramina. La colestiramina son sales de intercambio que vienen en sobres y que se dan vía oral, obviamente, para impedir la absorción de oxalato a nivel del intestino delgado, y de esa manera, al impedir la absorción, disminuimos la excreción a nivel urinario. Para la litiasis de ácido úrico, que era la pregunta que me habían dicho hoy, tratamos de alcalinizar la orina. La alcalinización de orina se puede hacer con vitamina C o con citrato de potasio. Se le da alopurinol y se le da una dieta baja en ácido úrico, ¿sí? Baja en purinas, mejor dicho. El alopurinol se debe ajustar al clearance renal del paciente.
¿sí? En pacientes para uso crónico, generalmente se utiliza entre 100 y 300 miligramos, eso disminuye la formación de ácido úrico a nivel de sangre, pero si es un paciente que se le va a hacer quimioterapia, se pueden usar dosis de hasta 900 miligramos día, siempre y cuando el clearance del paciente sea mayor de 90 mililitros en 24 horas, o sea, un clearance totalmente normal. Y por último, los cálculos de estruita, se tratan, como dijimos, antibióticos, previo cultivo, lo que les nombré en algún momento, que era la eritrotricia extracorpórea o cirugía directamente, y el ácido que está acá abajo no es demasiado utilizado porque tampoco da demasiados réditos en el tratamiento. Bueno, a ver. Espero que no se hayan aburrido. La clase es larga, la clase en algunos aspectos empieza a ser tediosa, ¿sí? Así que bueno, no sé si se fue claro, si tienen alguna duda, qué preguntas quieren hacer. Yo tengo una pregunta, Walter, ¿cómo da? Tomás, sí, decime. De maniobras semiológicas, Sí. ¿nos quedamos con puño percusión y puntos bilaterales nomás? Sí, en realidad vamos a hacer obviamente un examen físico dirigido. Sumémosle que el paciente está dolorido. Entonces, lo que nosotros tenemos, si bien a veces el cuadro es típico de un cólico renal, y ya vamos a hacer el examen físico pensando en que el paciente tiene un cólico renal, no nos olvidemos que también nos podemos confundir el cólico renal en pacientes que son muy susceptibles al dolor con cualquier otro cuadro del abdomen agudo. Entonces, nosotros tratemos de tratar de hacer el interrogatorio dirigido a eso, ver también si hay antecedentes familiares de cólico renal en la familia, valga la redundancia, pero principalmente también si hay antecedentes personales, porque eso también nos da el aliciente de que esto es un cólico renal. Y el examen físico específico son los puntos ureterales, la puniopercusión. No hay mucho más para investigar en un cólico renal. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es un examen abdominal completo para descartar que el paciente no se nos aparezca con defensa o tenga otro tipo de alteración. Y si es una mujer, también que no esté haciendo algún embarazo ectópico o que tenga un abdomen agudo ginecológico de otra causa. O sea, hagamos un examen abdominal lo más completo posible, lo más dirigido a la parte renal sería eso. Es más, muchas veces el paciente puño percusión no va a tener porque está tan muerto de dolor que lo que menos le va a... O sea, puño percusión habitualmente no tiene. Pero el examen abdominal hay que hacerlo por las dudas. O sea, no va a ser el primer paciente que tiene un cólico renal, tiene antecedentes de cólico renal, perdón, y viene a la guardia por un dolor hipotenso y tal vez esté haciendo otra cosa. Así que no nos olvidemos sí del examen. Por eso también cuando le surgen dudas, uno puede dirigir una ecografía dirigida, pero si le surgen dudas tendríamos que hablar con el ecografista y decir, mira, tiene esto, pero me surgen dudas por acá. Investigamos también con una eco abdominal completa para ver si tenemos dudas del diagnóstico con otra cosa. Bien. Y después otra cosa era, en los litos de estruita, Sí. ¿qué antibióticos son los que se usan? Empíricamente. Generalmente son bacilos gram negativos, Proteus, Klebsiella y demás. O sea que uno tiene que dirigirlo de acuerdo al antibiograma porque si son pacientes que hacen infecciones a repetición, tal vez el germen se vaya haciendo resistente. Pero si no, generalmente para tratar bacilos gram negativos se puede usar ceftriaxona de tercera generación. Si hay sensibilidad, ciprofloxacina podría llegar a ser, cada vez hay más resistencia. La ceftriaxona es un beta-lactámico, ¿sí? Y si no, ya uno pasaría a antibióticos más potentes como puede ser piperacilina o piperacilina tazobactam, ya ajustado a clearance. En forma empírica, la ceftriaxona es una buena tentativa porque los cubrís tranquilamente. Muchas gracias. La cefalexina, que es una cefalosporina de primera, muchas veces, al ser ese tipo de gérmenes, no los cubre demasiado, y la nitrofurantoína se podría llegar a utilizar, pero la nitrofurantoína, como estos son pacientes que son altamente resistentes para una infección urinaria complicada, no está avalada porque no cubre bacteriemias. O sea, lo más usado por ahí en forma endovenosa puede ser la ceftriaxona o intramuscular, y uno adaptarlo de acuerdo al antibiograma. Lo principal en nuestro vista es adaptarlo de acuerdo al antibiograma. Que también, como son pacientes que hacen infección urinaria a repetición, vos ya tenés un inocultivo muchas veces previo y ya te podés ir guiando por la resistencia bacteriana que ese paciente tiene.
Puede ser que se espere, o sea, pedimos el urocultivo y se puede esperar en tiempo, o sea, no es algo muy urgente o... Depende del cálculo de estruita que tenga. Si el paciente tiene un cálculo de estruita grande y le está produciendo una urostasis, no, tenemos que largar un tratamiento empírico. Pero también ahí tendríamos que tener la actuación del urólogo porque la idea es desobstruirlo, por más antibiótico que le pongamos. Si está obstruido, ustedes saben que hay que hacer el tratamiento de forma conjunta. ¿Mm? Bien, gracias. Bárbaro. ¿Preguntas? ¿Quieren usar el chat? Yo tengo una pregunta. Sí. Soy Aldana. Sí, Aldana. Yo quería saber, para el dolor, dijiste que utilizamos AINE como primera línea y en caso de que presente, ¿qué características yo no le doy AINE y con cuál lo reemplazo? Bien. No, principalmente preguntar si el paciente es alérgico, ¿sí? Porque si el paciente es alérgico a los AINES, o usa ibuprofeno, diclofenac o aspirina, y te dice que es alérgico, no se nos va a ocurrir usar AINES. Hay veces que los pacientes nos dicen que son alérgicos a tal o cual cosa, y realmente en la práctica muchas veces vemos que no lo son. Pero si lo llega a ser, ya al paciente hay que creerle. Si es alérgico a los AINES, no podemos usarlo. Si el paciente viene de cursar, tiene un cólico renal y tuvo una hemorragia digestiva hace poco tiempo, una úlcera péptica con sangrado o una úlcera en actividad, no vamos a poder tampoco darle AINES. Si tenemos dudas o el paciente tiene dispepsia, los AINES no actúan, la gastrolesividad de los AINES no es porque uno lo da por boca o lo da intramuscular o lo da endovenoso. Al paciente no le va a producir una gastritis o una úlcera porque se lo damos por boca y no porque no se lo damos por vena. ¿Qué le quiero decir con esto? El mecanismo de acción de la droga es lo mismo y el paciente, si tiene una úlcera en actividad, se lo demos endovenoso, le vamos a jorobar la úlcera de todas maneras. Es el mecanismo de acción de la droga que inhibe la formación de prostaglandinas gastroprotectoras. Entonces, a ese paciente le podemos hacer, si es una patología leve gástrica, se le puede hacer protector gástrico, un inhibidor de bomba de protones endovenosa, y le podemos dar un AINE. Y si no le podemos dar AINE, lo vamos a reemplazar, ya sea por alergia o por contraindicación, lo reemplazamos con opiáceos. Se puede usar meperidina, se puede usar morfina. Lo más usado es la morfina. La meperidina a veces no está y la meperidina es un agonista parcial de los receptores opiáceos. Así que la morfina es lo que más se usa. Porque después tramadol endovenoso es difícil de conseguir, habitualmente no se consigue, y otros tipos de opiáceos no vienen para ser endovenoso. Así que ese paciente lo manejaremos con opiáceos. Genial, gracias. Bárbaro. Yo tengo otra pregunta. Sí. En un paciente que tenga conocidos niveles de ácido úrico elevados, sí. Y está en tratamiento con diuréticos tiacídicos, ¿no sería indicación de cambiar el tratamiento para prevenir una litiasis o se sigue con el tratamiento igual? No, está perfecto. No, la idea es cambiarle. La idea es cambiarle, como así, si tenés un paciente gotoso y está con medicación con una hidroclorotiazida, la idea sería cambiárselo. Porque si no va a seguir produciendo hiperuricosuria y va a seguir produciendo la causa. O sea, no me sirve de nada darle, o sea, si no tengo que meterlo a alopurinol para que no forme ácido úrico, pero por otro lado se lo estoy dando para que lo reabsorba a nivel, o sea, para que aumente la excreción a nivel urinario y tenga más predisposición a producirlo. La idea es cambiarle el diurético tiacídico, sacárselo y ver la evolución que tiene. Si es solamente, esa era la causa, que no encontramos ninguna otra causa de producción de litiasis de ácido úrico, muchas veces con eso es suficiente. Inclusive si no ha tenido litiasis anteriormente, ¿se cambia la medicación? Sí. Aunque sea el primer episodio. También esto depende mucho de, qué sé yo, a veces uno encuentra causa-efecto y dice, bueno, se lo pusieron hace un año y ahora está haciendo esto. Hay casos en particular, ¿no? Pero si nosotros no tenemos ninguna otra causa de ácido úrico, el paciente no tiene ácido úrico en sangre, o sí lo tiene, porque también lo puede tener, y asumimos que la posibilidad puede ser esa, uno puede sacarle eso y ver cómo evoluciona. Ver cómo evoluciona. Si obviamente con el tiempo vuelve a recurrir, bueno, diríamos que no era la única causa, pero puede ser causa o puede ser un coadyuvante importante para que lo vuelva a producir.
sea, la idea es sacárselo. Más que se puede reemplazar, si se lo estamos dando la hidroclorotiazida por hipertensión, se lo podemos reemplazar por cualquier otra medicación antihipertensiva. Bien, gracias. Bárbaro. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, bueno, viene un paciente a la guardia, y vos le haces el diagnóstico de litiasis con las imágenes, el cuadro clínico, el sedimento, después le haces el laboratorio. Si estás ante una presencia de una litiasis estruvita, o sea, ¿qué parámetro de laboratorio tenés que tener en cuenta? Si me dijiste si estás frente a una litiasis. De estruvita. De estruvita, perdón, no te había escuchado. No, mira, parámetros de laboratorio para los cálculos de estruvita no hay muchos, no hay en cuenta. O sea, los parámetros de laboratorio son más para los de cálcicos o los de ácido úrico. Los de estruvita, lo que decíamos anteriormente, urocultivo y tener en cuenta que son pacientes con gérmenes. Lo que te sirve en el de estruvita es el urocultivo y la orina, principalmente para detectar el pH. En el urocultivo vas a encontrar un germen que te dobla la urea, que en la mayor parte son Proteus, o vas a encontrar en la orina completa un pH elevado, ¿sí? Pacientes con, o sea, cualquier infección urinaria, tengamos en cuenta, en población normal, cualquier infección urinaria tiende a alcalinizar la orina. La va a alcalinizar a 6, 6.5. Estos generalmente tienen 7.5 u 8. Entonces hay que tratarlo por ese lado. La verdad, está bien tu pregunta, está perfecta. Desde el punto de vista de laboratorio, no tenés mucho para hacer o para tener en cuenta con los cálculos de estruvita. Bien, perfecto. Gracias. Bárbaro. Y yo tengo otra pregunta. Sí. ¿En los casos asintomáticos son siempre casos leves o puede haber cuadros graves y que haya que hacer algún tipo de intervención? Mirá, asintomáticamente podés descubrir hasta cálculos de estruvita, que le haces una ecografía y tenés un paciente con una litiasis que le ocupa casi todos los cálices renales. Y vos decís, nunca tuvo dolor, y tal vez tuvo y no consultó, porque el dolor es muy ambiguo para algunos pacientes, o a veces podés encontrar un paciente que tiene una litiasis a nivel renal de 1 centímetro, que vos sabés que no se va a mover, pero que se puede enclavar en pelvis o puede llegar a producir dolor en la zona, pero que no lo va a eliminar el paciente. Entonces, o lo más típico que encuentres 2 litiasis o una litiasis de 0.6 o 0.5, que el paciente nunca tuvo síntomas. Y después está en la suerte o la mala suerte que el paciente tenga y si ese cálculo se mueve. Entonces, lo que se hace cuando son cálculos mayores de 0.8 o 1 centímetro, hay que hablarlo con el urólogo, porque lo indicado sería hacer, aparte de lo que es el estudio metabólico, ¿sí? Para ver si sabemos por qué se formó. Hay quienes dicen que después de un primer episodio de litiasis, no hace falta a todos los pacientes hacer un estudio metabólico, porque solamente 1 de cada 2 lo va a tener. Pero la verdad que hacer un hemograma, hacer una línea de 24 horas con los parámetros que yo le di, no cuesta demasiado. Entonces, por lo menos un estudio metabólico tenemos que hacerlo. Si el paciente tuvo un cólico renal, el estudio metabólico lo hacemos alejado, porque la orina queda alterada y los parámetros laboratorios van a ser falsos. Pero de tu pregunta, volviendo a tu pregunta, si el paciente está sintomático, qué sé yo, le encontramos una litiasis de 0,5, más que el paciente recomendarle hiperhidratación y eventualmente estudiar si hay alguna causa que se lo esté predisponiendo, no se hace nada, porque 0,5 se espera y se le da las pautas de alarma al paciente por si llega a tener un cólico renal de qué hacer, porque no se lo vamos a poder eliminar de ninguna manera. Puede ser que lo tenga ahí, y la última lo que uno hace, o lo que está indicado hacer, aparte del estudio metabólico, o el estudio básico del laboratorio que yo decíamos anteriormente, es hacer una ecografía en forma anual para ver si esa litiasis va creciendo o si van apareciendo más. Joya, gracias. Muy bien. Una cosa que no les comenté, la litiasis, a veces por oxalato de calcio, uno puede tratarla, por hipocitratura. Cuando son por hipocitratura y encontramos citrato bajo en orina, nosotros decimos, tenemos citrato bajo en orina, perfecto, tenemos que modificarlo. Una forma de modificarlo es con una medicación que viene en sobrecitos, que es el citrato de potasio. La pregunta del millón es cuánto tiempo de citrato de potasio le damos al paciente. Nadie lo sabe, no está catalogado, le podemos dar 2, 3, 4 meses, mejoramos el citrato, a veces cuando se lo sacamos le vuelve a bajar, y ya pasan medicaciones que no son baratas. Por eso hay pacientes que hacen litiasis urinaria en forma recurrente, inclusive con intervenciones urológicas de por medio. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta que capaz que es más de lo mismo y de lo que ya contestaste, pero me quedó duda. En pacientes que vos tenés una alta sospecha de un cólico renal
y Sí. le haces los estudios y termina no teniendo. ¿Qué es lo que vos primero tenés que pensar en cada paciente, tanto sea hombre como mujer? Sí, diagnósticos diferenciales. Mirá, depende un poco de la presentación. Uno podría, si vos lees los diagnósticos diferenciales, te van a aparecer de colecistitis, que generalmente el cuadro clínico de colecistitis es mucho más categórico, pero a veces por ahí un cólico renal del lado derecho lo podés confundir con se puede confundir con cólico biliar, se puede confundir, ¿sí? Porque imaginemos que por ahí el paciente tiene solamente el dolor en la fosa lumbar o irradiado hacia flanco, porque el lito está a nivel renal y no se fue hacia el uréter y no emigró hacia abajo, entonces lo podemos confundir con un cólico biliar, lo podemos confundir con una colecistitis, se puede confundir con una pancreatitis, un paciente que está con dolor abdominal intenso y que tiene vómitos. En casos de pacientes añosos, a veces los aneurismas disecantes también uno se lo puede confundir. Y la otra forma es de confundirlo con una infección urinaria, con una pielonefritis o con una infección urinaria baja cuando el cálculo se enclava. Pero los diagnósticos diferenciales son IO con una apendicitis aguda. Son las formas de abdomen agudo, porque uno tiene siempre en la cabeza las presentaciones típicas del libro, y a veces las presentaciones no son típicas y nos llevamos sorpresas, en todo. Es un paciente con un cólico biliar que te debuta con una epigastralgia solamente sin vómitos y por ahí tiene un cólico biliar. Así que tengamos en cuenta, por eso lo que preguntaba Tomás, ¿qué examinamos? Tengamos en cuenta el examen, si bien uno va a dirigirse, si el paciente viene con un cuadro típico, tengamos en cuenta hacer el examen del abdomen en general. Pues si encontramos una defensa o el dolor lo tiene focalizado en tal o cual lugar ante la palpación, tengamos en cuenta que puede tener otra cosa. Listo, gracias. Inclusive con patología infecciosa de base, una neumonía basal que se manifieste con un dolor pleural y irradiado al abdomen también se puede llegar a confundir. No sé si tienen alguna otra pregunta. No se enrosquen con todas las causas que yo les nombré, pero tengan en cuenta las principales. Las principales, principalmente las destinadas al ácido úrico y a las de calcio, porque uno tiene que investigarla y estudiarla. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado la clase. Bueno, bárbaro. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.